Iniciamos grabación en la Ciudad de México, siendo la hora del Tome asiento, licenciado. del día 28 de noviembre del año 2025. Nos encontramos constituidos en las audiencias número 14 para celebrar la audiencia de ratificación de medidas de protección dentro de la carpeta judicial 005, diagonal 2513, diagonal 2025, que se sigue en contra de Linet Puente Castro y María Fernanda Quiroz Gil. Asimismo, se informa que las horas profesionales de las partes técnicas fueron previamente exhibidas y verificadas en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que son licenciados en Derecho. También se informa que dichas identificaciones concuerdan con los rasgos fisonómicos de las partes técnicas. Por último, comunico que esta audiencia sea presidida por el excontralista profesor para acusatorio, maestro Edgar Jesús Campos Burgos. Gracias, auxiliar. Se dice a la audiencia. Ministerio Público, sus datos. Buenas tardes, señorías. Soy el agente del Ministerio Público Miguel Ángel Hernández Luján, con número de cédula profesional 1310-785. ¿Me acompaña? Soy el asesor jurídico particular, licenciado David Torres Cadena, con cédula profesional 691-7787. Muy bien. ¿Su nombre? Mi nombre es Sergio Mayer y estoy en calidad de víctima. Muy bien. ¿Su nombre completo? Sergio Mayer Bretón, su señoría. ¿Su nombre? Buenas tardes a todos los presentes. Comparece ante usted la licenciada en Derecho Stephanie Gwendolyn Estrella Esquivel, con número de cédula profesional 14178072, como asesora jurídica particular de la víctima. Muy bien. Señor Sergio Mayer, están aquí los asesores, los licenciados, quienes lo van a asistir. ¿Está de acuerdo que siga siendo así? Sí, su señoría, estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Muy bien. Licenciada, por favor. Señoría, acepto y protesto el cargo conferido. Licenciado. Su señoría, acepto y protesto el cargo conferido por la víctima. Muy bien. Defensores, sus datos. Muchas gracias, señoría. Con su venia, comparece ante usted Javier Infante Guevara, en mi calidad de abogado defensor de María Fernanda Quiroz Gil, y cuento con el cargo vigente toda vez que lo acepté y protesté ante la Unidad de Gestión Judicial. Muchas gracias y me acompaña. Buenos días, su señoría. María Fernanda Gómez Flores, con cédula profesional 1422-0275, como defensora de Linet Puente Castro. Igualmente, acepté y protesté el cargo ante la Unidad de Gestión Judicial. A ver, vamos a verificar. Auxiliar de sala, dígame la personalidad respecto de los licenciados que van a representar de manera independiente. El licenciado va a representar a María Fernanda Quiroz Gil y la licenciada va a representar a Linet Puente Castro. Su señoría, no me han informado nada de la Unidad de Gestión Judicial. Estoy verificando dicha información con el subdirector de causas. Muy bien. ¿Presentaron algún escrito? Es correcto, su señoría. María Fernanda Quiroz Gil presentó su escrito a las 11:33 de esta mañana y el suscrito acepté y protesté el cargo a las 11:34 de esta mañana también. De igual forma, por lo que hace a Linet Puente Castro, presentó su escrito 11:34 de la mañana y yo acepté y protesté el cargo a las 11:35 de la mañana. Muy bien. Dígame, auxiliar de sala. Su señoría, me indican de la Unidad de Gestión Judicial que ya me están bajando la toma de protesta de cargo. Muy bien. Es correcto, señoría. Muy bien. 11:33, 11:34, señoría. Muy bien. Bueno, tienen la calidad de defensores de Linet Puente Castro y María Fernanda Quiroz Gil, como ya se sustentó dentro de esta audiencia. Esta audiencia tiene sustento en términos del artículo 65 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, toda vez que este juez de control, mediante resolución de fecha 26 de noviembre del 2025, generó medidas de protección en contra de Linet Puente Castro y María Fernanda Quiroz Gil. Estas están previstas en el artículo 63 en su fracción primera, 12ª, 14ª y 16ª de la ley especial. Lo que se les generó es la prohibición de Linet Puente Castro y María Fernanda Quiroz Gil de acercarse o comunicarse con la menor de iniciales MSS, así como las víctimas indirectas Sergio Mayer Bretón y Sergio Mayer Mori. De igual forma, la prohibición de intimidar y molestar por sí o por cualquier medio por interpósita persona a las víctimas ya citado, tanto directa como indirectas. Y de igual forma, la prohibición de ejercer violencia digital o mediática consistente en difundir, reproducir, opinar, especular o ventilar información relacionada con la vida íntima o familiar de la víctima MMS, así como cualquier dato o referencia directa o indirectamente que afecte al señor Sergio Mayer Mori cuando era
menor de edad. Y por último, también la prohibición de realizar actos de molestia, comentarios, expresiones, alucinaciones o referencias hacia la víctima MMS por cualquier medio, incluyendo programas de televisión, redes sociales, transmisiones digitales o entrevistas. ¿Qué es lo que va a solicitar en este momento, Ministerio Público? Señoría, en este momento no cuento con ningún dato objetivo que me determine que el riesgo accesado es inexistente por parte de las probables agresiones hacia las víctimas, tanto directas como indirectas. Dichas medidas de protección se solicitan con el objeto de prevenir e interrumpir la consumación de un probable delito en agravio de la víctima. Tendrá una temporalidad permanente con revisiones trimestrales que determine si el riesgo persiste o no, y basándonos en un principio de buena fe, máxima protección de la víctima, así como el interés superior de la niñez, como lo marca el artículo 62 bis de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, solicitaría en este momento la ratificación de la fracción primera y subsistencia de las fracciones 12ª, 14ª y 16ª del numeral 63, señoría. Adicionando, señoría, la narrativa de los hechos, así como la resolución de fecha 26 de noviembre del 2025 a consideración de la representación social, estas medidas de protección no han sido suficientes a efecto de salvaguardar la integridad y seguridad de la víctima menor de edad, en el sentido, señoría, de que en este momento se está prohibiendo que las probables agresoras no transmitan o no publiquen más situaciones referentes con la menor. Sin embargo, a consideración de la representación social, no se ha efectuado una medida de protección para resolver la situación con las publicaciones ya realizadas, señoría, por lo que en este momento solicitaría la ampliación de la fracción 16 en el sentido de que las publicaciones de fecha 14 de noviembre del 2025 mediante el usuario de la plataforma X, al usuario que responde al @ferca, publicación referente y estipulada como la causa de estas medidas de protección, solicitaría la eliminación de dicha publicación de esta plataforma digital, señoría, a efecto de salvaguardar la integridad y darle una mayor protección a la víctima menor de edad, señoría. Muy bien. A ver, vamos a verificar. Entonces, usted está solicitando que se genere esta ampliación de la medida de protección, la prevista en el artículo 63, señoría, en su fracción 16ª, en el sentido de que se elimine dicha publicación que originó las medidas de protección. Lo escucho, licenciado. Bueno, su señoría, con su venia, también yo quisiera manifestarme en cuanto al principio de buena fe, necesidad y proporcionalidad que atañe al presente caso, dado que la víctima, la menor de edad, se está viendo envuelta en una problemática social que hemos visto, lo que es el bullying, porque se encuentra en la edad de 9 años. 9 años donde en la edad primaria todo mundo está expuesto a lo visto en la televisión, a lo expuesto en los medios de comunicación. Entonces, hemos visto en la realidad social que por bullying se han suicidado, se han autolesionado, se han creado inclusive daños permanentes a nivel emocional, psicológico, psiquiátrico, y es por ello la imperatividad de solicitud de que estas medidas sean ratificadas, también conforme al principio de integralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco por interpósita persona vayan a seguir con este mismo círculo de violencia en contra de la menor, en contra de la pequeñita, de la niña, atendiendo también al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Así también nosotros aquí solicitamos que la medida y la orden de protección que se nos está dando sea extensiva al ámbito laboral de las dos personas agresoras, de las dos señoras agresoras, sea impuesto esta medida. ¿Por qué? Porque es muy sencillo decir, yo no lo hablé, pero lo habló fulano, que no tiene las medidas, cuando no sabemos qué haya pasado detrás de cámaras, y eso impera en la delicadeza del presente asunto, porque no es justo que por atacar a un hombre, que por humillar a un hombre, por denostar los derechos de un hombre, se lleven a una menor de edad, a una niña, porque recordemos, todas las hijas tienen un padre. ¿Es cuánto, señoría? A ver, defensor, lo escucho, ¿tiene alguna oposición? Muchas gracias, señoría, con su venia. Por supuesto, esta defensa tiene una oposición tanto a la ratificación como a la ampliación de estas medidas de protección, y más allá de ello, se solicita que se cancelen estas medidas de protección. Su señoría, ello es así,
tomando en consideración los siguientes argumentos. Número 1, la legitimación, su señoría, la legitimación del señor que promueve estas medidas. A saber, las promovió el señor Sergio Mayer Bretón en su calidad de víctima indirecta y en representación de su menor nieta de iniciales MSC. Sin embargo, esa calidad nunca ha quedado acreditada, su señoría. No existe dato de prueba, o al menos no se le ha hecho del conocimiento esta parte, de quién es esa menor de iniciales MSS. Y esto además trastoca el principio de defensa, su señoría, de mi representada. ¿Por qué? Pues porque no sabe respecto de quién se están identificando, quién es esta persona, cuál es su acta de nacimiento. La persona de iniciales MSS, su señoría. La persona víctima respecto. Es un menor. Sí, de acuerdo, su señoría. Está siendo representada. De acuerdo, su señoría. Y no es cuestión baladí, su señoría, tampoco, que en términos del artículo 69… Es que lo voy a comentar. Usted no puede revictimizar en esta audiencia. Si es una menor, se habla como es. Es una menor. De acuerdo. No podemos revictimizar. Es una niña. Y si en este momento ella no tiene la forma de acreditar, pues para eso están los adultos. Para eso está una representación. Usted es abogado. Por supuesto, conoce señoría. respecto de la materia. Y no puede hablar usted así de una menor y de una niña. Menos en una audiencia. La está revictimizando. ¿Está claro? Discúlpeme, su señoría. Buscar sus argumentos de manera distinta. ¿Está claro? Por supuesto, señoría. Muchas gracias, con su venia. No es cuestión que ignora esta defensa lo previsto en el artículo 69 de la ley de la materia, que cualquier persona puede hacer valer esta solicitud de medidas. Sin embargo, su señoría, precisamente hablando respecto de una menor, pues considera esta parte que sería las personas que ejerzan la patria potestad respecto de esta menor quienes se encuentren facultadas para ejercer este tipo de acciones. Licenciado, le vuelvo a reiterar. Usted es perito en la materia. El artículo, usted ya me lo invocó. El artículo 69 señala: las medidas u órdenes de protección podrán ser solicitadas por la víctima o cualquier persona De acuerdo, señoría. que tenga conocimiento del riesgo en que se encuentre la integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima o víctimas indirectas. No tiene que acreditar en ningún momento la relación como usted lo está indicando, como usted pretende. Saltamos Es cualquier persona que tenga conocimiento. ¿Está claro? Pero Está la claro. víctima es una menor. Está claro, señoría. Muchas gracias. Continúo Para con que mi se conduzca exposición. más técnico, con conocimiento de la materia. Por supuesto, señoría. Muchas gracias. Se lo agradezco. Estas medidas, además, como usted lo refirió en su respectivo auto y en su respectiva, a momentos antes de iniciar esta audiencia, su señoría, se hicieron extensivas a dos víctimas indirectas, el señor Sergio Mayer Bretón y el señor Sergio Mayer Mori. Estas personas, naturalmente… No emití ningún auto, licenciado. Yo emití una resolución. Su resolución, su señoría. Muchas gracias. Con base, como usted lo explicó, en esa resolución, en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas. Sin embargo, dicho artículo reconoce a víctima a quien haya sufrido un daño o un menoscabo como consecuencia de la comisión de un delito, su señoría. Lo anterior, además, se corroboraría con lo previsto en el artículo 62, segundo párrafo de la Ley de la Materia, que establece que las medidas tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir la comisión de un delito, como bien lo ha señalado incluso la Fiscalía. Pero ¿cuál sería ese delito, su señoría? Lo dice el promovente en su propio escrito: un delito de provocación de un delito o apología de este delito. Asimismo, su señoría, debo de señalar que en su resolución usted también se manifestó ser competente respecto de estos hechos. Estamos, usted como juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con base en la ley de la materia de la Ciudad de México, de aplicación a la Ciudad de México, por lo tanto, se tendría que, el objetivo de estas medidas tendría que ser la prevención, interrupción o impedir la comisión de un delito cometido en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México no existe el delito de apología del delito, su señoría. No existe el delito de provocación de un delito. A ver, vamos a verificar. Lo voy a tener que estar interrumpiendo porque pareciera que hay que tener conocimiento de la materia. Son medidas de protección. Hasta este momento no se ha iniciado una carpeta de investigación. Si usted pretende que se inicie una carpeta de investigación por ser un menor, podemos dar vista al Ministerio Público. Lo que estamos haciendo son medidas de protección. Usted ya me está hablando de un delito. Y no estamos analizando un delito, sino simplemente un posible que se puede generar una conducta que sí lleve a eso. Usted ya me está hablando de un delito, no hay carpeta de investigación.
Es una carpeta judicial para medidas de protección. Pero en el caso, si usted advierte, se tiene que generar la carpeta de investigación. Pero son medidas de protección. Usted me está hablando ya de una carpeta, de un delito. Lo que se está buscando es evitar eso. Su argumento... Evitar la comisión o prevención de un delito, por supuesto, su Sus señoría. argumentos Pero tiene estoy, que relacionarlo con la materia. lo Usted estoy, me está lo estoy argumentando. relacionando con la materia, su señora, si me permite, en términos del artículo 62, establece la ley de la materia que precisamente la finalidad de estas medidas de protección es evitar la comisión de un delito. Y ya está estableciendo el propio promovente cuál sería ese delito y lo establece de manera Pero no se expresa. ha concretado. No han generado la carpeta. No hay Pero ese noticia delito ni criminal. siquiera existe en esta entidad federativa, su señoría, no existe conforme Bueno, al Código Penal de la Ciudad eso de tendrá México. que argumentarse. Pero bueno, termine, lo escucho. Muchas gracias, su señoría. Además, estas medidas fueron extensivas al señor Sergio Mayer Bretón y Sergio Mayer Mori como víctimas indirectas, su señoría. Sin embargo, en la ley de la materia también se establece que estas víctimas tienen que estar en riesgo. Sin embargo, de los hechos que se establecen en el propio escrito que dio origen a estas medidas de protección, no se establece cuál es el riesgo que puedan sufrir ni Sergio Mayer Mori ni Sergio Mayer Bretón, máxime cuando estamos haciendo uso de una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, esta parte entiende que no está justificado ese riesgo y por lo tanto deben de cancelarse las medidas también respecto de los señores Sergio Mayer Mori y Sergio Mayer Bretón, porque no existe ningún indicio, ni siquiera en lo más mínimo, su señoría, ni una manifestación por parte del promovente respecto de cuál sería ese riesgo de las víctimas indirectas y por qué unas medidas de protección para la mujer tendrían que surtirles efectos en su favor a ellos también, su señoría. Muy bien. Asimismo, su señoría, me permito continuar con mi exposición. Debemos de considerar cuáles son los verdaderos derechos que se están poniendo se deben de ponderar en el presente asunto, su señoría. Por una parte, tenemos a dos grupos vulnerables, a una mujer menor, es un grupo vulnerable sin duda. Y de esta parte mi representada también es una mujer y es una periodista, su señoría. Eso también son dos grupos vulnerables distintos. En ese entendido, su señoría, se establece que, conforme se estableció en la petición por parte del promovente, que se está buscando que se proteja la privacidad de la menor. Asimismo, por esta parte, su señoría, nosotros hablamos y queremos hacer valer el derecho de acceso a la información y de libertad de expresión por parte de mi representada María Fernanda Quirós Gil. Y ello, su señoría, tiene un antecedente muy importante que me permito recordar en el presente momento, y es que en la tesis con registro digital 2019-997 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro Derecho a la Información, su prevalencia cuando entra en conflicto con el derecho a la privacidad, su señoría. Y aquí se estableció que cuando estos dos derechos entran en conflicto, para determinar cuál de ellos prevalece, la autoridad deberá considerar las actividades o actuaciones que los sujetos involucrados en esta contraposición realizan, así como la relevancia pública o de interés general que la información en cuestión tenga para la sociedad. Esta tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte, su señoría, a su vez, deviene del amparo en revisión número 1005/2018. En este amparo, su señoría, explicaré de manera muy breve, se promovió por parte del fiscal de una entidad federativa en contra de una resolución que había establecido que se había vulnerado el derecho de la libertad de expresión y del acceso a la información por parte de un periodista. Y en esta resolución, la Suprema Corte estudia, su señoría, tanto el derecho a la información, tanto el derecho a la privacidad, quienes son sujetos de escrutinio público, su señoría, y particularmente señalan cuando una persona que es de la vida pública tiene un interés general su información, su señoría. Y me permito citar un pequeño apartado del párrafo 252. La cuenta debe considerarse de interés general, protegida por el derecho al acceso a la información, cuya restricción solo puede estar apegada a los parámetros de regularidad constitucional consistentes en estar previstos por ley, perseguir un fin legítimo y ser idóneas y necesarias. Más adelante, su señoría, establece también la Suprema Corte a qué se refiere con un fin legítimo, su señoría, y es que debe de considerarse que esa información que se está solicitando que se mitigue o que se limite
no deba ser del escrutinio público, y en particular se señala la información ahí difundida reviste interés público. Esto es así porque cualquier otro usuario está en condiciones de acceder a ella. En este sentido, no se culpa el primer elemento referente a la existencia de un interés constitucionalmente legítimo. ¿Por qué menciono esto, su señoría? Porque la información con base en la cual se han otorgado estas medidas de protección es información pública a la cual cualquier ciudadano, independientemente de mis representadas e independientemente de las manifestaciones realizadas por mi representada en cualquier momento, puede acceder, su señoría. Y quiero hacer también de su conocimiento que previo al inicio de esta audiencia corrí traslado tanto a la Fiscalía como al señor, a la asesoría jurídica, de dos noticias, su señoría. Únicamente señalaré en términos del artículo 261, haré referencia a su contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera es de la revista Quién, su señoría, y es una nota con título ¿Cuántos años le llevaba Natalia Subtil a Sergio Mayer Mori cuando tuvieron una hija? Señoría, Muy bien, perdón a que ver, interrumpa. Permítame. Licenciado, vuelvo a lo mismo. Su intervención tiene que buscarse, no generar revictimizar. No Usted sí va a publicar circunstancias que se están adoliendo las víctimas indirectas, usted no puede manifestarlas en esta audiencia, porque entonces usted también está generando la misma violencia. Con la venia de su señoría no estoy manifestando los datos de ninguna persona, Pero está indicando otra vez circunstancias que fueron motivo por las cuales se generaron las medidas de protección. Y ya hay una prohibición por parte de este órgano jurisdiccional de que se vuelvan a repetir. Si usted las genera, está revictimizando y está generando la misma conducta. Limítase a lo que usted tiene como argumentos, no puede publicitar circunstancias en donde ya se le indicó a los señores Linet, Punet Castro y María Fernanda Quiroz Gil que es violencia, lo cual ya determinó este órgano jurisdiccional, digital y mediática. Claro que sí, su señoría. Y usted, si lo vuelve a pronunciar, está incurriendo en lo mismo, está generando la violencia, porque ya está la prohibición. ¿Está claro? Sí, de está cualquier claro. medio, ¿eh? ¿Está claro? Está claro, por Muy bien. supuesto, su Señoría. señoría. Muchas Concreto. gracias. Muy bien. ¿Me permite el uso de la voz, por favor? Es evidente el desconocimiento por parte de la defensa en ese sentido y afecto de no vulnerar los derechos y tener alguna reposición o incidencia, señoría. Solicito en este momento a usted, decrete un receso y llame al defensor de oficio. Muy bien. Defensor particular. Señoría. Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales advierte que si el órgano jurisdiccional de manera sistemática advierte que se tiene el desconocimiento de la materia, sí se puede ordenar que se genere la presencia de un defensor público para que pueda asistir los derechos de su representada. Ya se lo dije en diversas ocasiones. No hay una carpeta de investigación, son medidas de protección. Ya se lo indiqué en diversas ocasiones, no podemos revictimizar a las personas que se generaron las medidas de protección. Usted sigue generando estas circunstancias que conllevan a que si usted pretende realizar una defensa agrediendo a las personas que son víctimas, voy a tener que llamar a un defensor público porque es evidente que usted está desconociendo del sistema. Solo se lo estoy indicando para que evite realizar otra vez esos argumentos. ¿Está claro? Está claro, señoría. Muchas gracias. Con su venia, continúo con mi exposición, señoría. Únicamente referir que con base en el amparo en revisión al que hice referencia hace unos momentos, establece nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que aquella información a la cual puede tener acceso cualquier persona. Sí, pero ¿usted conoce la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños? Sí, su señoría. Usted me está manejando como si fueran adultos. Las medidas de protección derivan porque hay un menor. Hay víctimas indirectas porque tienen la referencia de ellos y porque son personas públicas. Pero a quien se está agrediendo a través de ellos es a un menor. Y el artículo 76 y 77 de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes establece: niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, tampoco divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación,
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia deberán orientar, supervisar y en su caso restringir las conductas y hábitos de niñas y niños adolescentes siempre que atiendan el interés superior de la niñez. Artículo 77. Se considera violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, que cuenten con su concesión para prestar el servicio de radiofusión y de telecomunicaciones, así como medios impresos o en medios electrónicos de los que tengan control el concesionario o medio impreso del que se trate. Creo que desconoce de esta ley, licenciado, y no lo voy a estar acotando y me voy a ir muy concreto porque usted no puede generar estas violaciones, porque también le voy a dar vista al Ministerio Público para efecto de que inicie la carpeta de investigación, porque usted ya está incluyendo está generando este daño. ¿Está claro? Está claro, señor. ¿Tiene algo más que manifestar? Muy concreto. Únicamente solicitar que no se tengan por ratificadas estas medidas y que en su caso, de manera alternativa, únicamente se excluyan a las personas masculinas mayores de edad respecto a estas medidas. Es cuanto. Gracias, señoría. Muy bien. Licenciada, la escucho. Concreto. Gracias, su señoría. Esta defensa considera que la imposición de estas medidas de protección constituyen una consecuencia al ejercicio mismo de la libertad de expresión. Como todos aquí conocemos, la libertad de expresión está consagrada en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política. A su vez, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el contenido, el cual básicamente constituye el pensar libremente, así como buscar, recibir y difundir información por cualquier medio disponible. Sí. Perdón, la voy a escuchar muy bien igual que al licenciado, Claro. pero siempre cuando otra vez sus argumentos desconozcan de la materia, voy a tener que estar interviniendo. Usted me está hablando de la Constitución Federal, me queda claro que es un derecho humano la manifestación de las ideas, como lo señala el artículo 6, pero si usted ve de manera íntegra la Constitución, refiere: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada, a los derechos terceros que provoquen algún delito o perturbe el orden público. Plenamente de acuerdo, su Si señoría. esto me permite, y si esto lo relaciona con la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes, es el mismo argumento, licenciado. De acuerdo, señoría, solamente mi argumentación va por un lado diverso, entonces si me permite seguir con mi exposición para que sea más claro para todas las partes. Este derecho también establece como una de las prerrogativas el poder expresarse. Como ya lo señaló el diverso defensor, tanto Linet como María Fernanda tienen el carácter de periodistas en un sentido amplio. Esto está establecido dentro del Amparo Directo 3-2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelto por la primera sala, así como la opinión consultiva 585 de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual establece que un periodista se refiere meramente a un intermediario de información. Ahora, la actuación estatal en materia de libertad de expresión debe de seguir los principios tanto de publicidad como de transparencia. Eso es una prerrogativa inderogable. Específicamente, ¿por qué? Porque la prensa, la libertad de expresión, es la manifestación primaria de este delito. Ahora bien, tanto los sistemas interamericano como universal e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos… ¿Pero de cuál delito me habla, Lic? ¿Cuál delito? Me dijo ahorita, del delito. Ah, disculpe, no. Señoría, derecho. si me permite el uso de la voz, por favor, señoría. En términos del artículo 104, solicito a este órgano resolutor, les hago un apercibimiento a los defensores. En virtud de que es notable su desconocimiento, máxime que no es la materia de la audiencia, señoría. Vuelvo a reiterar, el mismo que le indiqué al licenciado, el apercibimiento de manera sistemática. Claro, su Se señoría. reitera, usted, escucho sus argumentos, Sí. es su derecho, sin embargo, sí tengo que estar interviniendo para que se guíe esta audiencia. Ok, Vuelvo a sí. reiterar, y se va a resolver. Sí hay un análisis sistemático de derecho fundamental, pero la propia Constitución refiere que el derecho de la manifestación de ideas está limitada en la vida privada. Y dentro del artículo 76 de la Ley General de los Niñas, Niños y Adolescentes, aún más se vuelve a reiterar el derecho de que no los pueden mencionar, aún siendo periodistas o dedicarse a los medios de comunicación. Plenamente de Cuando acuerdo, interviene un menor, ya hay una transgresión al interés superior del niño. Su argumento no está encaminado para sustentar
la petición de que no se generen las medidas de protección, porque reitero, hay un menor y es una niña. ¿Está claro? Plenamente de acuerdo, señor. Muy bien, licenciada. Bueno, para acotar un poco más mi argumento, se considera que las expresiones tanto de Linet como de María Fernanda provienen íntegramente de declaraciones previamente realizadas por Sergio Mayer Mori. Para no revictimizar, no haré referencia al contenido expreso de lo que sucedió, pero como usted estableció en su resolución, esto deviene de un programa televisivo, el cual es pues publicado a medios de comunicación. En este programa, como usted bien lo refirió, se hicieron expresiones. Sin embargo, no se estableció que esas expresiones fueron retomadas por el propio, por tanto Linet como María Fernanda, fueron retomadas de una declaración realizada por Sergio Mayer Mori ante medios de comunicación en un reality show, el cual pretende, y por la misma naturaleza del mismo, que las personas que están participando en él establezcan datos sobre su vida privada. Entonces, en este caso en específico, lo que sucedió fue una transmisión de Sergio Mayer Mori con otros participantes del reality show contando ciertos detalles sobre su relación con la madre de su hija. Señoría, que se tenga por cierto el acto que se está mencionando toda vez que la propia defensa lo acaba de reconocer. Muy bien. Muy bien. ¿Quiere decir algo usted, licenciado? Me adhiero a lo que dice mi colitigante. Ya las mismas partes técnicas de la defensa las ubicaron y aceptaron los hechos como tal, así que procedería a ratificar las medidas. Muy bien. Algo distinto, licenciada. Ok, el tema es que la imposición de estas medidas de restricción fueron en razón de estas expresiones que fueron, medidas de protección, fueron retomadas de la propia declaración. Sergio Mayer Mori, como todos sabemos, es una persona pública, es una persona participando en un reality show y una persona que hizo estas declaraciones de manera voluntaria a sabiendas de que estas iban a ser públicas. Las expresiones de tanto María Fernanda como de Linet solamente retomaron lo expresado por Sergio Mayer Mori. Bueno, ya me indicó que ellos lo expresaron. Muy por bien. lo cual, algo distinto. Por lo cual esta restricción va en contra de lo establecido en el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que las restricciones no pueden ser de manera indirecta. ¿Por qué? Porque las restricciones en esta materia siempre deben de seguir un fin legítimo. Aquí este fin legítimo, todos estamos conscientes de que se está justificando con la protección de la menor. En eso no hay. Permítame, su señoría. Sin embargo, el nombramiento tanto de Sergio Mayer Mori como de Sergio Mayer Bretón nada más es guarde una silencio y por favor también voy a estar escuchándolos en su momento. No tiene por qué alzar la voz y sea concreta. Ya me lo señaló 13.3, ya me hizo alusión de las resoluciones de la Corte Interamericana, ya me indicó el derecho a la información, ya me indicó el artículo 6º, me queda claro. Le vuelvo a reiterar lo mismo. La información está limitada, es un derecho humano, pero siempre y cuando invada la vida privada, está limitada, o cuando genera una conducta ilícita. Pero en el caso de los menores, no puede generarse de manera libre. Plenamente de acuerdo, señoría. Como bien lo indica. Pero solamente algo distinto. Sí, como bien lo indica, la libertad de expresión no es absoluta y sus fines deben ser constitucionales o convencionales, ¿no? Pues bueno, las mismas, o sea, la necesidad de esta restricción sí establece que sea proporcional, que tenga un fin legítimo y que esté prevista en ley. Efectivamente, en este caso estaríamos ante la protección de la menor de iniciales MSS. Por ello, esta defensa considera que de las medidas de protección se debe de excluir tanto a los señores Sergio Mayer Mori como al señor Sergio Mayer Bretón, pues ellos no tienen una afectación directa y real de lo narrado en el mismo escrito. Muy bien. Ministerio Público, ¿algo que manifestar? Su señora, disculpe, todavía no finalizaba con mi exposición. Bueno, le escucho. ¿Qué más? Distinto, ¿qué más va a decir? Por supuesto. Entonces, ante la calidad de Sergio Mayer Mori como una persona pública, él está sujeto a un mayor escrutinio, aunque las opiniones incomoden o se adolezca de ellas. ¿Por qué? Por ser una persona pública, la cual usa el mismo espacio público para crecer su carrera profesional, lo cual es... A ver, licenciada, es que usted se va a
circunstancias que ya no son relacionadas a lo que vamos a analizar. Son medidas de protección en donde se hace la referencia porque tienen un parentesco con una menor. Ya las circunstancias de que si es persona pública, si no está relacionado con esto. Váyase en concreto. Yo no tengo por qué analizar y estar escuchando porque lo que usted me está señalando. Ok, ¿sí? atendiendo Concreto, específico. Atendiendo específicamente a lo que usted está mencionando, si bien las medidas están dirigidas para la menor, también, como usted bien ya lo dijo, también están dirigidas para las personas cuyo parentesco tienen con la menor, es decir, su padre y su abuelo. Personas que no tienen una afectación real y directa por lo manifestado por mis representadas. Entonces, el ratificar estas medidas de protección, así como ordenar la medida solicitada por representación social, sería una restricción ilegal a la libertad de expresión de mis representadas. ¿Por qué? Por la debida diligencia reforzada a la cual se tiene que atender por ser periodistas. Sí, muy bien. Es todo, ¿verdad, licenciada? Es todo, su señoría. Muy bien, lo escucho ahora sí, Ministerio Público. Sí, señora. Recordemos que el tema de la audiencia es para verificar que el riesgo hacia la menor MSS es latente, señoría. ¿Perdón? MMS, perdón, señora. Es latente, señoría, por lo cual el propósito de esta audiencia, como lo marca el artículo 65 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene como propósito que se desahoguen o se presenten datos objetivos que nos determine si estas medidas deben de ser ratificadas o no. En dado caso, ninguna de las dos defensas me ha corrido traslado alguno de un dato objetivo que me determinaría que este riesgo no existe o ha cesado, señoría. Las defensas se aduelen de que no deberían de ser también otorgadas a las víctimas indirectas. Sin embargo, señoría, la fracción 12ª establece la prohibición a las personas del artículo 63, perdón, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece la prohibición a estas personas agresoras de molestar por cualquier medio interpósito a persona a la mujer en situación de violencia, en su caso hijos, hijas u otras víctimas indirectas o testigos de los hechos, cualquier otra persona con quien la mujer tenga una relación familiar, afectiva, de confianza o de hecho. En la situación en concreto, señoría, se establece que en específico son padre y abuelo de la niña, y en específico se entiende la situación de las defensas en el sentido de que al ser figuras públicas están sujetas a un escrutinio. Sin embargo, las medidas de protección simplemente están especificadas como la prohibición a estas personas agresoras de ejercer violencia digital o mediática consistente en difundir, reproducir, opinar, especular o ventilar información relacionada con la víctima íntima o familiar de MMS, así como cualquier otro dato de referencia que directa o indirectamente afecte a Sergio Mayer Mori cuando era menor de edad, señoría. Esa es la situación en específica que se está buscando, toda vez que la vida privada o cualquier situación que tenga que ver con esta niña tendría que ser salvaguardada en todo momento, señoría, y ante estas publicaciones se está violando su derecho a la intimidad, a una vida libre de violencia, por lo cual, señoría, estas medidas de protección son necesarias e idóneas a efecto de salvaguardar esos principios que la niña merece, señoría. ¿Sería cuánto? Los escucho. Su señoría, atribuyendo el principio pro persona, solicito que se ratifiquen estas medidas y además contamos en la fracción 10 del artículo 62 bis con lo que es el principio de interés superior de la niñez, que para no redundar mucho, pues bueno, ahí hablamos de todas las posibles repercusiones. ¿A qué me lleva esto? A que la concepción, el nacimiento de la niña de iniciales MMS es del tema que se ha venido hablando. Por eso mismo solicito se ratifiquen tal y como están las medidas otorgadas por su señoría. Muy bien. ¿Quiere argumentar algo más, licenciada? No, señoría, es cuanto, que se ratifiquen. Muy bien. ¿Algo distinto, defensor? Gracias, señoría. Únicamente respecto de la ampliación solicitada por la Fiscalía, estableció que respecto de mi representada solicitaba que se eliminaran estos mensajes.
o mensajes materia de estos hechos. Sin embargo, en el escrito presentado por el promovente, simplemente se refirió a 14 de noviembre por la plataforma X. María Fernanda Quirós, a través de su usuario @ferca, posteó diversos mensajes profundizando y reiterando sus comentarios que trivializan la conducta ilícita. Simplemente si pudiera determinar concretamente hora, fecha, y para poder determinarlos en caso de que usted los considere oportuno, su señoría. A ver, dígaselo, Ministerio Público. Señoría, es bajo la publicación @ferca, publicada el 14 de noviembre del 2025 a las 9:52 horas p.m. En la plataforma X. Muy bien, lo tiene ya el dato. Gracias, señoría. ¿Algo más, licenciada? Nada diverso, señoría. Muy bien, bueno, una vez escuchado a las partes técnicas, este órgano jurisdiccional tiene la información suficiente para resolver en los siguientes términos. Dentro de la obligación del órgano jurisdiccional, se tiene que cumplir con lo que se señala en el artículo 1 de la Constitución Federal, que es proteger, respetar y garantizar los derechos humanos como lo marca la Constitución Federal. Dentro de estos derechos humanos, el órgano jurisdiccional tiene que realizar el análisis sistemático de lo que se está generando para verificar la ratificación de las medidas de protección. Primero, es evidente que hay un derecho humano del acceso a la justicia, como también lo prevé la propia ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, la Ley General de Víctimas y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. También dentro de lo que se tiene que verificar es el derecho del interés superior del niño, donde las autoridades tienen que proteger sobre cualquier circunstancia a los menores. Y de igual forma, lo que prevé el artículo 6 de la Constitución Federal, que es el derecho a la información. Dentro de lo que se resolvió por parte del órgano jurisdiccional en la resolución de fecha 26 de noviembre del 2025, fueron medidas de protección en contra de Linet Puente Castro y María Fernanda Quirós Gil. Las medidas de protección que generó el órgano jurisdiccional, como ya se citó, fue la prohibición de las ya citadas de acercarse y comunicarse con la menor de iniciales MSS, así como a las víctimas indirectas Sergio Mayer Bretón y Sergio Mayer Mori. De igual forma, de intimidar y molestar por sí por cualquier medio por interpósita persona a las víctimas ya citadas, y la prohibición de ejercer violencia digital o mediática consistente en difundir, reproducir, opinar, especular o ventilar información relacionada con la vida íntima o familiar de la víctima, así como cualquier dato o referencia que directa o indirectamente afecte a Sergio Mayer Mori cuando era menor de edad. De igual forma, la de realizar actos de molestia, comentarios, expresiones, alucinaciones o referencias hacia la menor por cualquier medio, incluyendo programas de televisión, redes sociales, transmisiones digitales o entrevistas. En esta audiencia, el Ministerio Público está solicitando que se ratifiquen las medidas de protección, que en específico son las contempladas en el artículo 63, pero en específico en la fracción primera de esta ley especial, y se requiere que se deje subsistente la prevista en la fracción 12ª, 14ª y 16ª de esta ley especial. Para el órgano jurisdiccional, toda determinación debe de cumplir no solo con los derechos humanos que pretende proteger el órgano jurisdiccional y va a realizar un análisis sistemático, sino también cumplir con la legalidad y la seguridad jurídica que establece el artículo 14 y 16 de la Carta Magna. Nadie puede ser molestado en su persona sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento y aplicando las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Toda determinación del órgano jurisdiccional debe estar debidamente fundada
y motivada y emitida por la autoridad competente. El órgano jurisdiccional es competente para resolver las medidas de protección porque existen acuerdos del existente Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México donde lo faculta para generar medidas de protección, pero también porque así lo prevé la ley especial, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Por ende, es evidente que esta ley especial indica que el órgano jurisdiccional va a resolver respecto de las medidas de protección bajo las reglas del debido proceso, derecho de legalidad jurídica que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero también tengo la obligación de cumplir con la Constitución de la Ciudad de México. Dentro de la Constitución de la Ciudad de México obliga a las autoridades no solo a proteger los derechos humanos, los derechos fundamentales, sino realizar siempre un análisis de manera transversal, esto es, verificando la perspectiva de género, pero también verificar el derecho de los grupos vulnerables. El órgano jurisdiccional recibió la petición de medidas de protección. Esta petición efectivamente fue generada por el señor Sergio Mayer Bretón, en el cual se requerían medidas de protección a favor de el señor Sergio Mayer Mori y de una menor de iniciales MMS, porque se hace alusión que Linet Puente Castro y María Fernanda Quirós Gil hicieron manifestaciones de violencia digital y mediática y por ende se solicitaba que interviniera el Estado de manera inmediata para generar lo necesario y no se siguiera realizando violencia de la clasificación que ya indicó el órgano jurisdiccional. El Estado tiene la obligación de intervenir por ende de manera inmediata para salvaguardar los derechos de las víctimas. El órgano jurisdiccional, en un análisis sistemático, verificó la petición de Sergio Mayer Bretón. Sin embargo, del análisis del fondo de la petición de las medidas de protección, advirtió que sí, una menor es a la que se le tiene que dar la protección de manera inmediata, porque es una niña y es también una mujer. Y la obligación del órgano jurisdiccional, como ya lo indiqué, es proteger a los menores bajo el interés superior del niño. Pero también tengo la obligación de salvaguardar a una mujer. Dos derechos fundamentales que no solo lo marca la Constitución Federal, sino también hay norma internacional en el cual obliga a la autoridad a intervenir y evitar que sigan siendo agredidas con violencia. El artículo 7 de la Convención Belén do Pará obliga a las autoridades a erradicar todo tipo de violencia en contra de una mujer. Artículo 7 de la Convención Belén do Pará. Pero también, de igual forma, la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños Adolescentes establece la obligación de prevalecer en cualquier determinación el interés superior. Porque en el caso de permitir la violencia en contra de un niño, se está violentando no solo el tema de la dignidad, que es un aspecto universal y que recaba, como lo marca la Corte también, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éticas y morales que violentan el normal desarrollo de una persona. Esto implica que efectivamente puede transgredir en su desarrollo normal dentro de su núcleo social, cuando a una menor se hace alusión en referencia a lo que se estableció en la petición de las medidas de protección. Este órgano jurisdiccional tiene la obligación de sustentar estos derechos fundamentales. Si bien es cierto, existe el derecho humano a la información, el cual tiene sustento en nuestra Carta Magna, en la Constitución Federal, en el artículo 6, donde se refiere que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, pero sí hay una limitante, porque se hace alusión, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros que provoquen algún delito. Es evidente que las manifestaciones de Linet Puente Castro y María Fernanda Quirós Gil, como se determinó en la resolución donde se generaron las medidas de protección, sí generan la violencia digital y la violencia también mediática.
Dentro de esta violencia lo prevé la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, donde está establecido que el Estado tiene que evitar que se genere este tipo de violencia en contra de cualquier mujer, que en este caso es MMS, porque la manifestación de quienes fueron los que son ahora sus padres de esta menor, en su momento uno era menor de edad. Y esas circunstancias pueden estigmatizar y generar un daño a su dignidad humana. Y de esta forma se codifica el derecho del desarrollo de la persona. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió una jurisprudencia bajo el registro 2012-363. Es una jurisprudencia que obliga al órgano jurisdiccional. La jurisprudencia señala que es obligatoria para todas las autoridades, debe de aplicarse. Y esta jurisprudencia tiene como rubro dignidad humana, constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas y no una simple declaración de ética. En esta jurisprudencia, la Corte ha señalado que la dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica reconocida actualmente en los artículos de la Constitución Federal, primero, segundo, tercero, 25 de esta Constitución Federal. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser representado en todo caso, cuya importancia resalta ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades e incluso particulares de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida esta en su núcleo más esencial como el interés inherente a toda persona por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. Es evidente que las manifestaciones generan la limitante y el daño al normal desarrollo de un menor, de una mujer, pero también por ende es claro para el órgano jurisdiccional que esto conlleva la limitante del derecho a la información, que efectivamente el órgano jurisdiccional coincide que es un derecho fundamental. Pero hay una limitante y bajo un análisis sistemático de derecho fundamental, como requieren ambos defensores, prevalece el derecho humano de proteger en todo momento a una menor que está en su desarrollo personal. Y es claro también que sí se genera lo que señala la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes. Ya lo cité en esta audiencia en cuando intervine a acotar al defensor. Artículos 76 y 77 de esta ley especial. Los niños, niñas y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o su familia o su domicilio o su correspondencia, tampoco divulgaciones o difusiones ilícitas de informaciones o datos personales, como en el caso es indicar la edad en que intervinieron en el momento de procrear a la menor, incluyendo aquella que tenga de carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atente contra su honra, imagen o reputación. La defensora argumenta respecto de que esto es por una publicación derivado de una manifestación de una de las víctimas. Sin embargo, las televisoras, los medios de comunicación no pueden limitar este derecho al que tiene una menor. En específico, no pueden pronunciarse respecto de datos personales que ya citó el órgano jurisdiccional en esta ley especial, porque entonces generamos la violencia que refiere la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, que en específico es esta violencia digital. Y por ende, también el órgano jurisdiccional tiene que cumplir
con lo que señala el artículo 62 bis. Las autoridades emisoras y ejecutoras de las medidas de protección deberán observar los siguientes principios. Dentro de estos principios se señala el principio de protección. De manera primordial, la obligación de salvaguardar la vida, integridad, la libertad y la seguridad de la persona. Pero es importante que, aunque indica dentro de estos principios el derecho de acceso a la justicia, respecto del derecho de oportunidad y eficacia, el de confidencialidad, que por lo cual requería al defensor que no hiciera manifestación de nueva cuenta a los argumentos de una menor y de su propia familia, que eso es lo que tiene que evitar el órgano jurisdiccional para no revictimizar a quien se encuentra en esta audiencia, pero también para volver a hacer alusión de una menor. Sobre todo, dentro de este artículo 62 bis, en su fracción novena, se habla del interés superior del niño como un principio fundamental cuando las decisiones que se adopten relacionadas con el trámite de medidas de protección afecte de manera directa o indirecta a una niña, niño o adolescente, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones para evitar efectos negativos en su esfera de derechos. El órgano jurisdiccional tiene que cumplir con el interés superior del menor, no solo conforme a la ley especial, sino también porque me obliga el artículo 4 de la Constitución Federal. Toda determinación debe de prevalecer de cualquier derecho el de proteger a un niño, que en este caso es una mujer. Doble calidad de grupo vulnerable. También es importante resaltar que, como ya se le citó al defensor en esta audiencia, el artículo 69 de la ley especial refiere que las medidas de protección pueden ser solicitadas por cualquier persona que tenga conocimiento cuando se ha generado violencia hacia una mujer. Por ende, es evidente que el señor Sergio Mayer Bretón puede generar las medidas de protección, aún más porque en diversas ocasiones ya se indicó que fue un aspecto público en donde se tiene conocimiento que MMS, el señor Sergio Mayer Bretón, tiene una calidad de ser un familiar, que de igual forma también es del señor Sergio Mayer Mori. Y el artículo 3º, en su fracción 23ª, en la ley especial, defensor de María Fernanda Quirós Gil y de Linet, defensora de Linet Puente Castro, les resalto que sí establece quiénes son víctimas indirectas, no solo en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, sino también la propia Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. El artículo 3º establece que en su fracción 23ª, la víctima indirecta. La víctima indirecta son familiares de la víctima y o personas que tengan o hayan tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia ejercida en contra de las mujeres. Es evidente que lo que se genera en las manifestaciones en los medios de comunicación que ya realizó Linet Puente Castro y María Fernanda Quirós Gil es sobre una persona. Pero el pronunciarse de Sergio Mayer Bretón respecto de este hecho de la menor de iniciales MMS es volver a generar la misma violencia digital y también es generar esta violencia mediática. Por ende, se les da la calidad de víctima indirecta. Vuelvo a reiterar, es una menor de edad, la cual debe ser representada. Y en este caso, en esta audiencia, es por parte de Sergio Mayer Bretón. Para el órgano jurisdiccional es evidente que se sigue sustentando el juicio de ponderación y proporcionalidad entre lo que se narró en la petición de las medidas de protección. Vuelvo a reiterar, son de mínima intervención, defensor, no hay una carpeta de investigación, no hay una noticia criminal donde ya se realizara una querella o una denuncia por algún hecho con apariencia de delito, solo es para que intervenga el Estado de manera inmediata y evite que se vuelva a generar este tipo de violencia. Son por ende de naturaleza provisional, el fin es buscar que no se genere otra conducta de la misma índole, salvaguardando en todo momento la integridad de las víctimas, tanto directa como indirecta. Y así se cumple con los principios de debida diligencia, de protección, necesidad y proporcionalidad, oportunidad y eficacia. Hay un riesgo inminente en la víctima si se sigue pronunciando respecto de esta violencia digital o mediática en contra de MMS o de las víctimas indirectas. Por ende, está el estado de necesidad de evitar que se sufra otra agresión similar. No debe de existir, por ende, intervención de manera inmediata por parte del Estado. Está obligado el Estado.
tiene un compromiso con la sociedad, con las mujeres, de que vivan libres de violencia. Son necesarias, son analizadas con perspectiva de género, pero también son de mínima intervención, son de las menos lesivas. Para este órgano jurisdiccional sí es necesario ratificar las medidas de protección bajo los argumentos ya esgrimidos por el órgano jurisdiccional, razonamientos lógicos y jurídicos. En consecuencia, se resuelve bajo los siguientes puntos. Se ratifican las medidas de protección impuestas por este órgano jurisdiccional de fecha 26 de noviembre del 2025, contenida en el artículo 63 en su fracción primera de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, consistente en la prohibición de Linet Puente Castro y María Fernanda Quirós Gil de acercarse y comunicarse con la menor de iniciales MSS, así como a las víctimas indirectas Sergio Mayer Bretón y Sergio Mayer Mori. Se deja subsistente la prevista en la fracción 12ª, 14ª y 16ª de esta ley especial en su artículo 63, la prohibición de Linet Puente Castro y María Fernanda Quirós Gil de intimidar y molestar por sí, por cualquier medio, por interpósita persona, a la menor de iniciales MSS, así como a las víctimas indirectas Sergio Mayer Bretón y Sergio Mayer Mori. De igual forma, la prohibición a Linet Puente Castro y María Fernanda Quirós Gil de ejercer violencia digital o mediática consistente en difundir, reproducir, opinar y especular o ventilar información relacionada con la vida íntima familiar de MMS, así como cualquier dato o referencia de manera directa o indirecta que afecte a Sergio Mayer Mori cuando era menor de edad. Y por último, también la prohibición de Linet Puente Castro y María Fernanda Quirós Gil de realizar conductas de molestia, comentarios, expresiones, alucinaciones o referencias hacia la menor MMS por cualquier medio, incluyendo programas de televisión, redes sociales, transmisiones digitales o entrevistas. Con esto, el órgano jurisdiccional considera suficiente para garantizar una protección idónea para prevenir cualquier riesgo inminente en contra de la seguridad y la integridad de la víctima MMS, así como también de Sergio Mayer Bretón y Sergio Mayer Mori, dando cumplimiento con lo que prevé el artículo 7º de la Convención Belén do Pará, donde el Estado parte, sus autoridades están obligados a erradicar la violencia en contra de una mujer. De igual forma, es procedente la ampliación respecto de la medida de protección para efecto de que cese la violencia digital y mediática en contra de los ya citados como víctima directa e indirecta, que es eliminar la publicación en redes sociales respecto de lo que se ha citado por parte del Ministerio Público, de lo cual ya se dejó registro. En consecuencia, voy a ordenar se le notifique de esta determinación a Linet Puente Castro y María Fernanda Quirós Gil. De igual forma, para efecto de generar el derecho fundamental bajo los principios de progresividad, es necesario que sea por cualquier medio o red social que esté relacionado con las publicaciones que ya se citó por parte del órgano jurisdiccional de esta cadena donde se encuentra laborando Linet Puente Castro y María Fernanda Quirós Gil. Segundo, se ordena a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que esta determinación en sus facultades verifique el cumplimiento y ejecución de las mismas, las cuales también tendrán la revisión como lo marca la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México, que es la revisión trimestral, indicando que en el caso de que se incumple con lo que está ordenando el órgano jurisdiccional, se va a ordenar el arresto como ya se indicó en la resolución correspondiente. Y de igual forma, en términos del artículo 72 bis de la ley especial, se ordena a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que estas medidas de protección deberán ser registradas en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos y delitos de violencia cometidos en contra de las mujeres. Por último, quedan notificados partes técnicas. ¿Ministerio Público requiere alguna otra petición? Solamente copiador y video. Gracias, señoría. Muy bien. ¿Asesor jurídico alguna petición? Copia de audio y video. Muy bien. ¿Defensor? Muchas gracias, señoría. También le solicitaría copia del audio y video y solicitarle que se autorice para su tramitación a Luisa Fernanda Cruz Pérez y Melissa Lisset Guzmán Díaz, por favor.
Muy bien. Licenciada. En los mismos términos, su señoría. Ordeno se emita la copia a quienes lo están solicitando. Señor Sergio Mayer Bretón, ¿está claro lo que se resolvió? ¿Tiene algo que manifestar? Pues completamente claro, su señoría, agradecer que se haga justicia, el hecho de que mi nieta no tiene la culpa, que su padre y su abuelo seamos figuras públicas, y agradezco que el Estado y la justicia estén a favor de las víctimas, especialmente si son mujeres o menores de edad. Gracias. Muy bien. Bueno, que tengan buen día. Se cierra la presente audiencia.